lección de la... Puesto que en el programa que ocupa este magisterio que quiero dar hay 52 lecciones, una por cada semana. Estoy terminando el tercer mes, es decir, la 12ª semana. Lo más importante es advertiros que los dichosos cuadernos médicos que pretendo sacar 12 este año y que se justifican porque yo creo que en cada una de estas lecciones pongo algo nuevo, nada más. Porque de todos los temas de medicina, entre revistas especializadas, divulgativas, libros, manuales, pues no sé, ya se ha escrito muchísimo, ¿no? Si yo hago algo es con la pretensión de introducir algo nuevo que a mí me presta la medicina china, que creo mucho en ella, sobre todo cuando se completa con la medicina occidental, de manera que constituya entre los dos un único conocimiento, que debe ser criticado y estudiado. Así que este es el 12 sábado y por tanto la 12ª lección de estas 52. Y la voy a dedicar a la emoción, al cáncer de próstata visto desde la medicina tradicional china y también a otras cuestiones, sean las que sean. Pero tengo que decir que mañana mismo tengo intención de colgar una lección, la primera de estas 12 jornadas, y colgarla de internet de manera que esté al alcance de todos vosotros. Y he elegido para ella un tema: el suicidio. Hoy mismo se está celebrando un encuentro médico, sobre todo por psiquiatras, pero hay algún neurólogo también, que en París pretenden publicar una lección con un criterio nuevo sobre lo que es el suicidio, la ideación suicida, la práctica suicida fallada y la práctica suicida que tiene éxito. Y bueno, yo no estoy en París, estoy aquí, y ahí entre psiquiatras y neurólogos pues van a hacer todo lo que puedan, estoy seguro. Y yo tengo solamente una psiquiatra argentina amiga que está ahí. Bueno, pues ya me dirá cuál ha sido el resultado de este encuentro. Pero yo, paralelamente a lo que ellos hagan, pues propongo un estudio sobre el suicidio y la ideación suicida. Y el único objetivo que tengo es el de terminar por hacer posible unas medidas médicas para controlar a las personas de riesgo su tendencia a suicidarse. Por tanto, un tema difícil y donde yo propongo una técnica nueva de diagnóstico y una técnica nueva para impedir eso. El suicidio es un episodio humano que nos avergüenza mucho a todos, mucho. Porque eso de que uno se quite la vida a la vista de los demás, así sin más, yo quiero y creo que reclama una atención y una mirada médica diferente. Así con eso sale. Me gustaría que todos vosotros tomaseis mi lección y la estudiaseis frase por frase a poder ser, sacando todas las fallas que tiene para cuestiones que yo haya podido pasar
sin atención, sin estudio, sin observación, y para que os conteste de uno en uno a todos no va a poder ser, pero leeré todo lo que me digáis, lo tendré en cuenta para perfeccionar mi lección. Después de la lección que salga sobre el suicidio, saldrá otra sobre el autismo. Y espero, por tanto, que también proponer una mirada médica en general diferente sobre el autismo, y también propondré el análisis de cada uno de los síntomas del autista por separado, puesto que mi tesis es que no existe el autismo, sino cada una de las patologías de cada autista. Y ese es nuestro objetivo. Y por tanto, bueno, si atendemos a un adolescente autista, habrá que ver si tiene 10 síntomas, 15, 20, 25 o 30. Pero si tiene, tendremos que tratar de entender primero y curar luego cada uno de los 30 que tiene. Suelen ser entre 10 y 30 los síntomas. Entonces empiezo. Hoy lo que me trae aquí es hablar de las emociones, pero primero habrá que definir qué son las emociones en la vida de un ser humano, porque yo creo que las emociones son todo lo que somos, todo. O sea, cada idea que tenemos nos induce una emoción. Incluso cuando estamos dormidos también producimos emociones distintas, a veces de terror y a veces de alegría. Y luego, por tanto, somos, podría decir yo muy bien, que somos nuestras propias emociones, que llenan nuestra alma, nuestra mente e incluso nuestro cuerpo, tal y como digo siempre, mente y cuerpo están conexionados, y entonces las emociones tienen un componente orgánico y un componente mental, aprendido también. Por tanto, lo que pasa es que si defino de manera tan vulgar las emociones, además de ser muy vulgar, impido que se hagan sobre ellas reflexiones válidas, puesto que como hacemos una reflexión clínica sobre cuestiones como la timidez del ser humano, como la tristeza, como la apatía, como la falta de concentración, que es en realidad más que una emoción, una incapacidad mental, pero también produce sus emociones. Por tanto, me voy a permitir clasificarlas como parte de lo mismo. Pero luego está el exceso de preocupación, una emoción como la que produce y la que tiene el niño que se niega a hablar, o el negativista general, o el que tiene una falta de sentido del humor completa, o el que tiene una pérdida de interés por la vida, o el que tiene taquicardias emocionales. Es decir, se trata de un mare magnum de emociones con las que es realmente imposible trabajar. Y aquí estamos haciendo lecciones que tienen la obligación de atender la reclamación médica de que hay que curar mejor todo, porque si no, esto no puede ser. Y en la convicción de que el conocimiento de la biología humana nos aporta un conocimiento esencial para poder entender las enfermedades mejor, y por tanto automáticamente se concluye en para curar mejor. Por tanto, entender, hacer bien el diagnóstico es clave. Yo tengo un año para enseñar cómo he acabado diagnosticando tras 30 años de ver a miles de enfermos. Bueno, ahora no los veo, pero, en fin, he terminado
creyéndome que tengo una luz que me permite entender. Una luz de luces, una luz enseñada por las ciencias básicas médicas como la fisiología y la anatomía patológica y la genética y la biología molecular, pero además la biología enseñada en la medicina tradicional china. Es entonces cuando tengo una luz que quiero compartir. Compartirla y contracriticar a quien me critique, a todo el mundo, porque con la misma razón que tengo yo para escribir lo que siento, tengo la obligación de atender las reclamaciones que me hagan. Por tanto, hay un sinfín de emociones y no se pueden todas ellas manejar, porque 50 emociones distintas, sabiendo que cada una de ellas se sostiene con unas anomalías orgánicas, también anomalías aprendidas mal, que han dejado una tendencia a hacerlo mal, pero también con unas connotaciones orgánicas sin cuya corrección no hay manera de curar un autismo. Es imposible, no se puede. No se puede porque no hay nadie capaz de curar una afasia a la vez que se curan unas estereotipias y a la vez que se estudia un deseo de comer cosas bizarras, tizas, carbones, piedras, tierra, hierba, que comen los autistas o algunos artistas, algunos autistas, puesto que otros no. Entonces cada uno tiene sus costumbres, sus manías, y no hay ninguna manera sino atender cada una de ellas. Y para atender cada una de ellas tengo que saber qué componente orgánico es el que está sosteniendo la manía o el síntoma de cada autista. Por tanto, la conclusión a lo que la medicina china ha llegado en su ámbito psiquiátrico es que todas estas emociones que cuento en realidad se resumen muchísimo, pero hay ahí una especie de debate actual si las emociones de un ser humano, por lo tanto el alma humana, su mente en parte también, todo ese universo que está dentro de nosotros, cada minuto de cada día, de cada semana de nuestra vida, se resumen en 4, se ha dicho siempre: tristeza, alegría, ansiedad, miedo y cólera. Bueno, hay pensadores chinos que en base a las leyes del Tao y a lo que saben de medicina, todos ellos incluyen algún otro conocimiento más, algún otro plano más. Pero lo importante, donde se centra la esencia misma emocional de un ser humano, es en la tristeza, la alegría, la ansiedad, el miedo y la cólera. Por tanto, que un médico chino invierta mucho tiempo en reflexionar sobre estas 4 cuestiones o 5, tristeza, alegría, ansiedad, miedo y cólera. ¿Qué componente orgánico hay en cada una de ellas? Porque de esa manera, si soy capaz de corregir el componente orgánico de cada una de ellas, podré estimular el síndrome adecuado, el síndrome que demuestra simplemente en clínica por el tiempo que está produciendo muchas patologías. Pero yo digo que cada uno de ellos es esencial estudiarlo por separado. En la cólera, bueno, yo os abro la puerta para una reflexión formidable, que es entender por qué el ser humano fabrica cólera. Lo conté aquí un poco de pasada en una ocasión, pero quiero insistir más ahora en el colérico, simplemente el que produce irascibilidad, irritabilidad, mala leche,
genio puro, guión mala hostia, o como se pueda y se deba decirlo. Hay que decirlo de las 1000 maneras que se dice, pero eso es por algo, porque tras esa emoción, la producción de cólera, está la guerra de Ucrania, donde a un tipo muy poderoso se le ocurre decir que hay que entrar y matar a Degüello. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque al final es cólera, es irritación, disimulada con nacionalismo, disimulada con alguna otra cosa que está ahí, pero sobre todo es cólera. Y la cólera se fabrica con el hígado, exclusivamente y directamente. ¿Qué mezcla de materiales hepáticos es quien constituye la cólera mental? Eso ya a mí que me importa. Si solamente cada hepatocito produce 360 sustancias que van atacando el organismo entero hasta acabar en la corteza cerebral, donde induce cólera y genio y fuerza. La cólera de todos, la cólera de los niños, la cólera de los adolescentes, la cólera de los profesores, de los padres, la cólera de los vecinos de las casas, la cólera mezclada con otras emociones, muchas, pero la cólera sobre todo. Entonces eso es una cosa que no necesita diagnóstico médico, necesita observación de alguien preparado, alguien que piense en el ser humano. ¿Qué es el ser humano por dentro? Entonces, es muy fácil. A un colérico se le ve. A mí se me queda todavía en mi gestualidad gesto de colérico, sin que ya lo sea en absoluto, porque lo he sido. Pero claro, no sé, he ido doblando la caña de mi genio, de mi hígado, guión, cerebro. He utilizado también base 2 para estar tranquilo. He utilizado otras, porque ahora hay una fitoterapia que responde a lo que debe ser. Es decir, ser cada vez más precisa para lo que pretende. Y yo pretendo apaciguar el alma humana y que entonces toda esa innecesaria irritabilidad que hay en el mundo se podría controlar, lo digo gritando. Bueno, interesa que uno tenga cierta disposición y cierto genio, porque la falta de chi, de hígado, puede inducir un fallo en la fuerza de voluntad por un lado, pero también puede conducir a una cobardía innata, a un autismo incluso, a muchas otras patologías que en realidad no se presentan en el ser humano porque el genio del hígado, la capacidad del hígado para estimularse en la producción de ciertos principios que luego llegan al organismo y levantan el tono muy bien, pero también pueden llegar a producir cólera, eso está ahí. Entonces, dentro de la observación de la medicina china, se ha llegado a la conclusión de que todas las personas coléricas, más las agresivas, más las muy irritantes, más las violentas, más las que llegan al odio, que en realidad es lo mismo, que salen del mismo hígado, pero que cuando lleva determinados cambios acaba siendo la violencia de todos los que os he dicho, del marido, ¿para qué vamos a hacer un recuento de todos los que entran en, sobre todo los que aprovechan esa tendencia a la cólera para constituir caminos que acaban en el poder del empresario. No digo que los empresarios sean unos violentos, agresivos y matones,
No lo digo porque no me da la gana decirlo, pero no porque no piense que en cualquiera que ejerce el poder, e incluso bien, hay un ramalazo que deberá controlar de producción de cólera. La cólera se produce por lo siguiente. Primero, porque las emociones hayan conducido al metabolismo del hígado entero a un bloqueo. Es decir, cuando hay disgustos, frustraciones, ambiciones, ansiedad por hacer cosas, uno, para abrirse paso en la selva de la vida, utiliza al hígado para que le lance. Si le lanza mucho, acabará siendo un violento, un agresor. ¿Qué tipo de agresión? Bueno, según cómo se ve, el resto de su biología mental será simplemente alguien que deje paso también en su carácter y en su personalidad a la llegada de una fuerza creativa, positiva, que quiera y deba repartir con los demás, porque esa fuerza del hígado le otorga a cualquier ser humano una fuerza para conseguir cosas, incluso una fuerza de voluntad, donde el fuego del hígado es parte importante, pero en definitiva uno que ha tenido una organicidad determinada para llegar a un límite. Si sigue más, es un monstruo terrible, porque es simplemente un monstruo que se deja llevar por una fuerza del hígado. Entonces, también vale la pena pensar que, puesto que yo estoy diciendo que quien es un agresivo lo es porque una fuerza interna suya le conduce a esa situación, es por tanto inocente, es alguien que no es dueño de sus actos, porque el dueño es su hígado y por tanto, ¿qué vamos a hacer con él? Si en un ataque de ira alguien mata a otro, algo que se ve todos los días, hoy mismo me he enterado de que en Cataluña había habido una muerte así, alguien, como sea, pero lleno de cólera, ha matado a alguien. En esa situación, claro, es un inocente, según Félix, que dice que se trata de que es el hígado el responsable. ¿El qué culpa tiene? Ninguna. Pues habrá que soltarle. Yo quiero que este conocimiento de lo que es la biología del hígado esté a disposición de cualquier forense y de cualquier fiscal, desde luego, y de cualquier abogado, claro que sí. Porque si se pone en práctica este conocimiento, que por otro lado es obvio, la medicina forense deberá espabilarse, pero también el derecho debe espabilarse y la economía debe espabilarse. Incluso la filosofía debe espabilarse. Yo ya me he espabilado bastante para que los demás hagan lo propio. Estoy diciendo, por tanto, la responsabilidad enorme del hígado para crear una emoción básica, la cólera, en la que un sinfín de problemas del ser humano y de las sociedades están establecidas por eso, por la cólera, y que hay que atender con precisión, porque luego, joder, en tanto es ese estancamiento de chi de hígado al que automáticamente llevan las emociones, los problemas de la vida, pues entonces hay que controlarlo. Pero ¿cómo se controla eso con una farmacopea sin más? Eso es imposible. Eso solamente se controla con una fitoterapia adecuada a cada situación. Si hay un estancamiento de chi, de hígado, producido como un bloqueo de la mecánica del hígado, esa mecánica que se mueve con un bandoneón, como un bandoneón, es decir, y que al
al actuar como un bandoneón, medio litro de sangre sale en cada movimiento por la vena suprahepática, camino de la cava y del corazón y del cuerpo entero, con todo ese medio litro de sangre que sale del hígado, cargado con una sangre cargada a su vez de todas las albúminas y enzimas propias del hígado, que deben, eso es además su biología normal. Si esa salida, si conlleva demasiadas enzimas del hígado, va a producir una irritación cerebral que trae como consecuencia lo que ya he dicho. Por lo tanto, la cólera presenta como factor clave ese bloqueo previo de hígado al que todos tenemos que dar. Y segundo, cuando ya el hígado de por sí tiene lo que se dice en medicina china un exceso de yang del hígado, es decir, que es un órgano fuerte a la hora de producir albúmina, pero muy fuerte también a la hora de producir enzimas. Esa sangre que sale por la vena suprahepática sale cargada del elemento esencial de la cólera. Entonces, también hay un tercero, que es cuando la cólera presenta un viento, que el viento se define en el libro del diagnóstico con precisión meridiana, el viento como fuerza específica del hígado para disparar desde el hígado un chorro mezclado de material enzimático, sí, de albúmina también. Y con ese material, así se produce la cólera. Después, otra emoción igualmente intensa e importantísima es la tristeza, pero no la tristeza como un elemento de adorno en la emotividad humana, que se pone triste. Bueno, no sé qué estoy diciendo para poner, pues yo hay muchos ratos al día, no, pero algún rato desde luego que me pongo muy triste. Siempre de esa situación me ha extraído el estudio de la medicina china, sobre todo. Bueno, simplemente hipoteco mi vía de sufrimiento y me abstengo de esa manera. Me abstengo de sufrir, de estar triste. Pero la tristeza, alguien que es triste, acepta o no la cuestión de su tristeza como algo a explorar. Nos encontramos con que podemos decir que la poesía de San Juan de la Cruz conlleva cierta tristeza, pero que la de Teresa de Jesús no tiene esa tristeza. Hay poesías que están llenas de tristeza. Paul Valéry tenía una cierta tristeza, pero Baudelaire, siendo más radical, no la tenía. Entonces, la tristeza es algo que se tiene o no se tiene. Si aceptamos esta exploración desde esta base, podremos decir, pues sí, vale la pena estudiar la tristeza. Y las tristezas se estudia, se observa en la medicina tradicional china, se acaba diciendo que cuando hay un vacío de chi, de pulmón, asociado a un vacío de corazón, ¿qué es un vacío de chi? Toda la funcionalidad del corazón que late. ¿La funcionalidad cuál es? Pues simplemente cuando las válvulas mitral, tricúspide, aórtica tienen un funcionamiento bien tonificado y fuerte, tiene chi, sin más, el corazón. Cuando las válvulas, ya he dicho, pero también cuando el nodo sinusal, cuando los haces de His, cuando todo el mecanismo transmisor de corriente de un espacio cardíaco al otro hasta llegar desde la cabeza del corazón hasta el ápice está bien tonificada, pues decimos que tiene chi.
Es decir, que la vida hormonal y glandular, pero también la neuroendocrina con el simpático y parasimpático que tonifican el corazón que late, además se acompañan de un buen tono en el resto de movimientos del endocardio y del pericardio, ¿sí? Que todo el conjunto de la máquina del corazón y su entorno, cuando está bien y equilibrado y bien tonificado, es decir, tiene un chi alto bueno. Y con ese chi de corazón, la maquinaria del corazón que late, pero junto a él del corazón que siente, pues todo el material bioquímico que llega al corazón que late para tonificarle y darle su equilibrio zona por zona, es el mismo que llega a la corteza cerebral, según una apreciación de la medicina tradicional china, que no es en absoluto negada por la fisiología. No. La fisiología llega a un momento que se calla, reconoce que hay una relación entre todo el material bioquímico, hormonal, neuroendocrino, de la absorción intestinal, del propio hígado, que llega al corazón que late y que también parece llegar algo al corazón que siente, a la corteza cerebral, cuando todo ese material, bueno, tiene un cierto déficit que no se puede apreciar en la mecánica cardíaca si no es más allá de unas leves taquicardias que no son nada y que a cualquier medida no dicen nada, pero cuando hay un vacío de chi de corazón, en definitiva, hay una tendencia a la tristeza emocional. Y eso es una cuestión que no tiene precio. No quiero que nadie me pague estas apreciaciones emocionales conectadas con elementos biológicos, porque ¿cómo se va a pagar esto? Significa finalmente entender que el ser humano es otra cosa. Otra cosa que ¿qué? Otra cosa que todos los que me han contado cómo es el alma humana y el cuerpo humano desde el año 1850, que empezó la fisiología funcional y la psiquiatría con Freud y todas las ciencias médicas hasta hoy. Sí están relacionados. El corazón que late con el corazón que siente. Y cuando el corazón está triste, entre comillas, se pone triste uno y valora las cuestiones emocionales que contienen problemas y tristeza y cierta angustia más, y uno entra en tristeza. Por lo tanto, cuando estoy hablando de tristeza, estoy hablando de melancolía y de apatía y de cuántas cuestiones, cuántas emociones humanas conllevan tristeza. Bueno, además de un déficit del chi, del corazón y de pulmón, hay un estancamiento de chi, de hígado. Igual exactamente que con la cólera, de tal manera que hay episodios orgánicos que atienden igual a la cólera que a la tristeza. Por eso se trata de que, puesto que hay una situación biológica que puede producir distintas emociones, quien se propone estudiar mi lección sobre las emociones tiene que hacerlo sentándose, poniendo el culo bien, así, y entonces tratar de concentrarse un poco o bastante, de concentrarse para saber lo que es él mismo primero y después todos los que tienen cerca y después todo el mundo entero. Esto es pensar en un ser humano enfermo. Y bueno, ya está dicho. Continúo. Además de eso, la tristeza se produce
cuando hay un vacío de sangre de hígado. Bueno, ¿y qué coño es vacío de sangre de hígado? Ya lo he contado, pero como si lo cuento, es una norma del Tao, una ley de la medicina china. Pues aunque lo repita 4, 5 o 10 veces, no abuso de nada. Estoy diciendo que el hígado produce una cantidad de albúmina, proteínas albuminoides, que a la vez de eso produce una cantidad grande de enzimas, muchas de las cuales son perfectamente desconocidas. Cuando tiene uno un hígado que produce un leve, siquiera sea, decaimiento de la producción de esas enzimas en el hígado, por circunstancias constitucionales, por circunstancias de enfermedades crónicas que hayan lesionado el hígado de una manera o de otra, o de una manera que el hígado no tiene fuerza para producir las enzimas que debe, la sangre que sale del hígado, como he contado 1000 veces, por la vena suprahepática, por la camino de la cava y del corazón y de la biología entera, sale con una deficiencia. Y esa deficiencia es la esencial para mantener, uno, las terminaciones nerviosas dependientes de las terminaciones nerviosas dependientes de toda la fisiología del nervio al final. Si eso no funciona adecuadamente, la mielina decae y como consecuencia de ella aparecen pues calambres y parestesias y hasta parálisis que se producen por eso. De manera que, de esta manera, para sostener la mielina en su función normal, necesito entender la fisiología de la mielina bien. Si decae el hígado, entonces la terminación nerviosa va a faltar. Y hay algo de esencial en esas enzimas hepáticas para mantener una cierta alegría vital o una rápida llegada a la alegría tras haber tenido un duelo o una cuestión emocional, la que sea. Por tanto, ese vacío de sangre del hígado se transforma en un elemento esencial para trabajar en psiquiatría. Lo mismo ocurre con el miedo, que es otra emoción. Y el miedo, ya he dicho aquí alguna vez, en qué medida estar orgánicamente equilibrado es esencial para mantener una conducta, mantener un carácter, sostener una personalidad determinada y hacerlo equilibradamente. Sí, el miedo es una emoción muy dolorosa que reúne incluso tangencialmente, induce docenas de otras emociones, de tal manera que ser capaz de mantener pues, una vida normal, dominando el miedo algo o no permitiendo que uno caiga en el miedo como en un foso terrible, es la pieza clave en psiquiatría para alejar al sujeto que entra en miedo, que entra, por tanto, en depresión, que entra en trastornos obsesivos compulsivos, en maníacos no, sino sí en depresivos,
y en 1000 cuestiones mentales que iremos desgranando de una en una a lo largo de este año. Entonces, no podemos estar presos del miedo. No podemos, por otro lado, pasarnos a lo contrario, a completar, a quitar el miedo a base de la cólera, porque de esa manera estamos saliendo de Guatemala para caer en Guatepeor. Y por tanto, cuando hablo de miedo, hablo también de exceso de valor, porque el exceso de valor en contra de todo el romanticismo que ya he dicho que está en la literatura alemana y en las valquirias y en todo ese rollo macabeo que hay por ahí. Entonces, exceso de lo llamado valor es aproximarse a una conducta violenta y al horror. Por tanto, mantenerse en ese equilibrio sería el objetivo verdadero de la psiquiatría. Esa psiquiatría nueva por la que yo propugno, la psiquiatría basada primero en el conocimiento esencial que el análisis, el psicoanálisis y todos los trucos conductistas nos han llevado. Y todo lo que podemos hacer por la gente, eso muy bien, muy bien. Pero al lado de eso, conocer la biología que sostiene el miedo, pero eso es elemental. Joder, yo me acuerdo que tuve una infancia en que yo no sé cómo salí de aquello, pero es que no quiero ni pensar. Pero yo me acuerdo que hubo varios años que yo tenía mucho miedo de todo, de todo. Pero había un componente orgánico en mí, pero si yo he sido un hombre sano toda mi vida y tengo 80 años y sigo siéndolo, o me parece. Entonces, sí, así es. Se tiene mucho valor o se tiene mucho miedo por cuestiones que son puramente orgánicas. Y corregirlas supone que luego el psicoanalista, cuando llega a hacer lo que debe, no le cuesta nada, porque ya tiene un sujeto predispuesto a la cura. Es fascinante, claro. Entonces, el miedo, cuando hay un vacío de chi, de energía endocrina, glandular, en neuroendocrina, con la intervención simpática y parasimpática equilibrada, con una constitución digestiva donde no hay ningún órgano que ataque a otro, está en una situación en que va a tener un poco de miedo salvador y bueno, porque joder, si yo estoy en la calle y viene la villavesa, joder, que vienen a 1000 por hora por ahí, no sé, pues me retiro porque si no me arrolla y me retiro con instinto de miedo. Tengo miedo, claro que tengo miedo. Siempre que me monto en un avión miles de veces, con la segunda ya no, pero cuando llevo tiempo sin montar, subirme al avión me da miedo, luego ya me hago, ya está. Es decir, hay un vacío. Si tengo un vacío de chi y estoy, por tanto, decaído en algún plano físico y a la vez estoy con una tasa sanguínea limitada, en donde hay algo que falla, no tanto hematocrito o hemoglobina, sino cualquier otro factor que un buen médico chino estudia al detalle minucioso. Si está en vacío, yo tengo más miedo. Por lo tanto, el vacío de chi y de sangre constituye una biología que propugna el miedo. Y hay que saberlo bien. En el caso de que además haya un vacío de yin, ese que tiene miedo, pero sobre todo lo tiene si se despierta en la noche o le cuesta mucho, pero con un calor sofocante, casi siempre desde los pies hacia arriba, pero puede ser distinto, pero puede ser durante el día, pero sobre todo el sofoco menopáusico. En esa situación
el porcentaje de episodios de miedo es más frecuente, más corriente, porque forma parte de la emoción del miedo. Y en los estudios de medicina china están observados, contados, certificados, que son situaciones que aportan más miedo. También ocurre que cuando hay un vacío no solo de hígado, sino de vesícula biliar, en el sentido que la vesícula biliar tiene para mí como médico chino. Es decir, la vesícula biliar es un saco que recibe los ácidos biliares para transformarlos por absorción de agua en sales biliares y también con un control del colesterol y con una adaptación de los ácidos biliares que vienen directos del hígado, transformarlos en sales biliares que tienen una función distinta. Esa es la vesícula biliar para mí como médico chino. Pero es que además de eso, cuando hablo de, fijaros bien que en la literatura médica, vesícula biliar viene en mayúsculas, queriendo decir que se refiere a un espacio que no es el saco biliar exactamente, sino un ámbito endocrino y neuroendocrino que se encuentra próximo a la vesícula biliar y que cuando esto está a la baja funcional en general, no me hace falta delimitar fisiológicamente. Si delimito fisiológicamente lo que estoy contando, que es, ¿qué ocurre? Que como no sé precisarlo fisiológicamente, porque no hay una fisiología que lo precise, el resultado es que me quedo como estoy y todo sigue como está y entonces no sirve de nada. Y entonces, ¿para qué sirve esta pretensión mía de curar el miedo exagerado, por un lado, pero también todas las consecuencias que el miedo exagerado tiene? Nada, no vale para nada. Tenemos que aportar finalmente una mecánica clínica de trabajo que ayude más, que le sirva a todos los médicos que hay en el mundo, pero que le sirva también a todos los terapeutas. ¿Por qué no? Bien, hemos hablado de la cólera, de la tristeza, del miedo, y debería yo hablar también de la alegría, puesto que, en principio, si no se reflexiona más, uno piensa que la alegría pues se trata del mayor nivel de felicidad que el ser humano puede adquirir y hacer. Y todo el mundo me tiene que preguntar, oye, para que yo, me dice mi mujer o mi familia, que me ven como decaído y triste y deprimido y solitario, y que para tener más alegría, ¿qué tengo yo que hacer? Yo tengo que decir que cuando hay una alegría, con mucha frecuencia la encontramos, alegría emocional en un niñito, bueno, en un adolescente y en un adulto también. Uno que se ríe del todo a preocupación clarísima, porque algo está ocurriendo que no es correcto. Es un fuego de corazón. El que tiene un tono del chi de corazón que ya hemos explicado, donde el chi de corazón que late está conmovido por una especie de torbellino agitado, se ríe mucho, se ríe muchísimo, y en esa situación también el corazón que siente se ríe constantemente sin saber por qué, y la única manera de controlar ese fuego del corazón y todo lo que se derive, bueno, nos vamos a encontrar con patologías mentales donde está riéndose constantemente, pues algo que es algo bastante común. Pues niños autistas que se ríen
sin parar durante 2 días enteros sobre un día entero. Ya está. Que se ríe y se ríe y se ríe. ¿Y por qué te ríes? Le preguntan y él dice que no sabe por qué, pero que no puede dejar de reírse. Es una situación anómala que también está en quien se ríe tras acabar de llorar, que eso es más frecuente en cuadros autistas. El que llora e inmediatamente se ríe y se ríe sin ton ni son. En esa situación, el fuego de corazón, a veces acompañado de fuego de pulmón, constituyen un elemento biológico asociado a la mente que produce eso. Conviene saberlo. En el caso de que haya una agitación mental en donde el paciente está constantemente inquieto y va de un sitio a otro y de una idea a otra, pues me tienen que explicar qué otra cosa es el síntoma o el síndrome de mala atención asociado al de hiperactividad mental. Es más cosas. Cuando estudiamos el síndrome de hiperactividad mental, tenemos que estudiar todos los parámetros en los que se constituye, que son 4 distintos. Bueno, ahora, pues, no sé, si queréis, lo digo un poco. Cuando hay hiperactividad, hay flema con fuego, flema, pero no tanto flema digestiva o flema bronquial, sino flema en el interior cerebral. Y cuando hay un fuego con flema y en el interior cardíaco, cardíaco que late y cardíaco que siente, repito. Y por tanto, en esa situación puede producirse, se produce entonces una risa impropia. Y estaba diciendo que una hiperactividad mental. También hay, cuando hay fuego del hígado, ya puede inducir directamente algo que esté. Tratar de curar una hiperactividad mental sin valorar cómo está de efusivo, de hiperactivo el hígado, pues sí, te puedes parar a pensar toda esta tarde del sábado hasta la noche que por qué tal o cual niño o adulto, pero sobre todo niños, tiene una hiperactividad que le lleva aparentemente de una cosa a otra hasta hartar primero al maestro y después a sus propios compañeros, porque no puede parar. Y a la vez que no puede parar físicamente, no puede parar emocionalmente, porque va de una búsqueda de una idea a otra y a otra. Y es absolutamente inocente. ¿Qué va a hacer un niño de 7 años en esa situación? A lo mejor al padre le da por decir, como si le preguntan por qué se mueve tanto, va a decir que porque se aburre, que es lo que dicen todos, que se aburre. ¿Pero qué es que se aburre? Eso no existe. Lo que se dice siempre, por favor, quitároslo de la cabeza. Si os ponéis a estudiar en un ser humano, cómo es su mente, lo aceptado siempre es de una trivialidad y de una pobreza que no vale. Hay que pensar en el ser humano a otro nivel, de otra forma. Yo digo que cuando hay un hiperactivo mental, hay un hiperactivo del corazón que late también, pero también junto al corazón que late y por el mismo camino de otros hiperactivismos que yo os digo. Primero, como he dicho, fuego y flemas en el interior cerebral. Se demuestra que hay flemas, tal y como yo digo, que se tiene que diagnosticar. Porque hay flemas en todo el organismo entero, en la nariz y en senos nasales, en el ámbito bronquial, en el ámbito de la boca, pero también en oídos
pero también en digestivo, pero también en el hígado mismo. Por tanto, pues, tiene muchos mocos, pero con un gran calor que viene del hígado al corazón que late. Y también entonces habrá una hiperactividad. Y no hay manera de controlar esa hiperactividad si no es primero controlándolo biológicamente con el cuerpo, lo que el cuerpo presenta como característica de esa hiperactividad. Después, el fuego del hígado. Después, estancamiento de sangre. Si hay estancamiento de sangre en el corazón que late, cosa que tengo que comprobar con toda la observación y el estudio de si hay estancamiento de sangre, evaluando el mapa de la lengua, los bordes impactados por los dientes. ¿Por qué? Pero esencialmente no por impacto sino sobre todo porque la lengua está llena de sangre. Por eso se produce la fobia, porque la lengua también tiene más sangre estancada de la debida. Están demostrando el estancamiento de sangre en primer lugar en la lengua y después porque preguntar la anamnesis, si hay hematomas o ha habido hematomas o hay hematomas fácilmente ahora mismo. Y una vez que concluyes con la certidumbre de que hay estancamiento de sangre, puedo pensar que también hay un cierto estancamiento de sangre en el corazón que siente en el interior cerebral. Lo mismo cuando hay un vacío de chi, de bazo y de corazón. Entonces, esta situación es importantísima. Cuando hay un vacío de yin, de riñón y de hígado, con una agitación propia del yang de hígado. Estoy diciendo un vacío de yin, de riñón y de hígado. Esto es una cosa que al experto en medicina china le resulta trivial, pero estamos en la 13ª lección de un curso que tiene 52 lecciones, no, 240 lecciones. Es un curso que va a ser completo. En esa situación, con un vacío de yin, de riñón, y a la vez con un vacío de yin, de hígado, entonces el vacío de yin, desarmonía neuroendocrina, mayor producción de simpatismo en la médula suprarrenal, en todo el organismo entero, pero sobre todo en la médula suprarrenal, mayor simpatismo que vagotonía, de ese equilibrio exacto que ambos nervios deben presentar y con más actividad adrenérgica que noradrenérgica, es decir, que se rompe el equilibrio entre esas dos hormonas que son prácticamente iguales, aunque de acción contraria y que deben complementarse milagrosamente en el cuerpo una y otra. Cuando ese desequilibrio se produce, y eso es bastante fácil, puesto que la médula suprarrenal es una antena que recoge cualquier alteración hormonal por el cuerpo entero, entonces frente a ese caos o al menos alteración neuroendocrina, se produce una alteración que induce y produce hiperactividad mental. Es que ya no hay nadie que se dedique, por favor, los que os dedicáis al magisterio, es que no podéis derivar a los psicólogos, y los propios psicólogos también digo yo, no se les puede derivar a un niño en esa situación a que sea el psiquiatra quien lo haga. Lo tiene que hacer el psicólogo, el psiquiatra, el maestro, la maestra y todo el mundo que está con él. Ese niño está advirtiendo que puede acabar siendo un desgraciado
y el más inocente del mundo. No hay nadie que pueda aguantar esa situación. No hay. No puedo aguantarlo yo. No podéis aguantarlo vosotros, los que os dedicáis a esto. No se puede aguantar. Y no se puede decir, yo no puedo dar la clase porque no puedo darla, porque este crío me molesta y yo tengo una técnica para conseguir la aceptación de la atención en el niño y este niño me lo rompe. Ese niño es igual que cualquiera y necesita que haya alguien que sea capaz de sacarle de su hiperactividad pronto. Tener en cuenta que en mi escrito, cuando hablo de hiperactividad mental, hablo también de otros problemas de inquietud, porque en realidad la hiperactividad mental es una inquietud y una inquietud tiene otras connotaciones y puede ser que además de fracasar en el estudio, la inquietud le conduzca a situaciones terribles, otras. Entonces, ¿a quién mandamos? ¿Dónde mandamos? Lo primero de todo es regular por dentro la biología del enfermo. Y después ya vendrá la técnica psicoanalista que nos ayude a entender y a guiarle al crío mejor. No sé por qué va tan deprisa el tiempo los sábados. Bueno, además de estas emociones básicas que estoy contando, tristeza, alegría, ansiedad, miedo y cólera, además de eso, hay muchísimas otras emociones. La envidia, por ejemplo. Joder, yo me he puesto a hablar de la envidia, a pensar biológicamente en la envidia y he tenido que dejar la puta reflexión porque no se puede. Porque al empezar a hablar de la envidia, acabo hablando del mal. El mal en el corazón de la gente. El mal. El mal. El mal es el horror de los horrores. El asco de los ascos. El mal. Esa síntesis del infierno que está aquí rodeándonos. Y muchas veces en el interior nuestro. Metido ahí. Yo ya no. No. De manera que soy el ejemplo claro de cómo se puede llegar a evadir todos los aspectos del mal. La envidia en realidad no es más que una emoción que yo utilizo como ejemplo para cualquier otra cosa del mal, porque el mal es el mal en sí. Y al hablar del mal, hablo del odio y hablo de la perversión y hablo de a qué conclusión he llegado. Y lo digo para que esta conclusión mía sobre el mal sea primero observada como una tesis atrevida del doctor Irigoyen, de un médico chino, por tanto, pero también para que alguien que tenga más luz sobre este tema, uno de los determinantes de la vida humana, el mal es el infierno. Y por tanto, joder, ¿cómo es que hay gente que elige el mal y que convive con el mal? Y que yo le he dado muchas vueltas. ¿Qué emoción es la que está sosteniendo el mal? El propio concepto del mal, pero también la elección del mal, en la que tantas cosas se pueden hacer. E incluso en ocasiones, cómo hacer cosas malas sin que lo sean. Estoy diciendo, joder, no sé, si ahora resulta que el que manda por esas tierras planas del oeste de Rusia pues gana de calle todo y continúa y sigue ganando todo y llega hasta mi tierra de aquí y nos mata a todos, yo tendré que responder con algo.
tendré que hacer, porque si no, no puedo vivir. Bueno, no sé, tendré que hacer el mal. Entonces, ¿dónde está la frontera? ¿Cómo está? ¿Cómo ando por ese espacio de la frontera? Sin escandalizar, sin escandalizarme. ¿Cómo lo hago? Para quitar de encima cualquier vestigio de maldad, físicamente, yo digo que tiene que hacer lo siguiente. Primero, controlar la cólera, pero no porque crea que la cólera es la esencia del mal, sino que forma parte de la esencia del mal. Segundo, por el fuego de hígado, por un metabolismo hepático que conduce a una exacerbación de todo entero el cuerpo, pero también del corazón que late y produce una agitación en la que es imposible evitar el mal. Habitualmente se puede evitar el mal, pero hay algunas veces que no se puede. Por otro lado, ocurre que hay que calmar el sen, el corazón que late, corazón que siente, no, ahora solo del corazón que siente. Y debe haber algún truco en la fitoterapia china que sea capaz de aplacar ese exceso. Porque digo yo, joder, pero si yo muchas veces juzgo las cosas con una rabia determinada, con una cólera determinada, con una tristeza, con una apatía, que en realidad no son tanto parte de lo que el episodio me induce, porque me produce la rabia de la injusticia con la que todo el mundo se protege y dice, no, yo no soy ningún violento ni ninguno, yo es como veo algo injusto y entonces se reviste de Cid campeador y del héroe que está por el bien y se justifica. No me vengáis con tontería. No. Sale la cólera. Y para eso hay que calmar el ser. No solo con base 1A para calmar el hígado, sino para calmar el sen. Por la que al calmar el sen, y este es un preparado que tenéis que mantener como un secreto magnífico. An Mian Pian, un preparado que en mi laboratorio se acuñó con el número 813 y An Mian Pian seda, tranquiliza todos esos que van acumulando más cólera sobre cólera. Si encuentran un fuego de vesícula biliar y después un fuego de corazón, llega con tal fuerza a la cabeza que es el mal exquisito. El mal exquisito ni siquiera sé con qué culpabilidad por parte de el que lo ejerce, sino que desde luego por un fuego de corazón que la medicina forense y que los jueces tienen que tener en cuenta, los jueces que me pidan esta lección porque yo se la regalo, porque a la hora de enjuiciar esto, los jueces sean quien sea estos y los fiscales también. Cuando ha habido una muerte, la ha habido con cólera y lo ha habido con maldad, pero una maldad instantánea, como un disparo de mierda en una pared blanca. Y entonces en esa situación, la culpabilidad, eso que no me la pregunten a mí cuál es la de uno u otro, que se encarguen esos nuevos forenses que debe haber, esos nuevos fiscales y jueces que tienen que haber para saber realmente qué está pasando en el corazón que late de un ser humano. Entonces hay remedios. Yo digo que cuando uno, y esto no puede ser,
utiliza base 2A y base 2C para calmar el corazón y B813, y por si hay flema que se empegosta con el ámbito neuronal cerebral y con una intranquilidad del sen por todo ello, no es malo. ¿Y cómo se hace eso? No sé cómo. Que alguien se dedique, ya. Yo voy a intentar hacer lo que sea. Pero con eso destruimos, anulamos la maldad. Y por favor, que todos los que, cuando yo digo que quiero anular la maldad del ser humano, pues emiten una sonrisa más o menos sarcástica y está diciendo, a ver qué dice hoy de grosero el doctor Irigoyen. El doctor Irigoyen no dice nada que no lo sostenga la biología. Por tanto, esto es lo que digo. Atender al mal, yo no sé arreglarlo, pero me gustaría tener tiempo en la vida para dedicar un tiempo a esto. A cambiar de tal manera la biología que se cambiara el concepto mismo de mal, con toda la trascendencia legal, económica, legislativa que esto pueda tener. Continúo. Una de las lecciones un minuto. Me gustaría contaros un chiste porque estoy contando cosas que son tremendas y las debía contar. Ahora debería intercalar un chiste, pero como ya los 3 chistes que me sé ya los he contado, o 4, pues tendré que decirle a alguien que me busque chistes para ver. O recurrir a Eugenio, un cómico, un humorista que tenía un carácter parecido al mío, pero muchísima más gracia y que contaba cosas que me gustaban mucho. Entonces, pues a ver si alguno de vosotros en esos miles de correos que me mandáis, pues me ponéis un chiste. Bueno, el chiste que está de moda ahora, por ejemplo, en California, donde hay tantos terapeutas y médicos que siguen esta clase, pues también pues pagarme con un chiste, que no estaría mal. Bueno, si me acuerdo de uno, pues lo contaré. Una de las cosas que yo os prometí fue que iba a hablar de la osteoporosis, pues que la osteoporosis, incluyendo no osteoporosis, la osteopenia y la debilidad, por tanto, de construir hueso adecuadamente. Y esa es una lección, joder, que impone no sé, una cantidad de gasto tan impresionante a todas las mujeres con riesgo de romper huesos y que rompen huesos a partir de los 50 años, de hombres también. Entonces, puesto que en China se tramita otro asunto, me gustaría dedicar unos minutos a esto, antes de terminar esta clase con un estudio para el cáncer de próstata. Entonces, la primera lección que voy a sacar es por escrito como un reto a la psiquiatría convencional, pero también incluso a la filosofía y también a todos los terapeutas del mundo. Es un estudio, como he dicho al principio, sobre el suicidio. Y el segundo es un estudio sobre el autismo. Y salta pronto, como digo siempre, inmediatamente, sin decir nunca más, porque no puedo. Pero me gustaría que me... Dicen que falta Nancy. Me dicen como tal y como
estoy hablando esta clase que falta hablar de la ansiedad. Uno, yo creo que no puede estar claro mi discurso sobre la depresión si no está el discurso sobre la ansiedad claramente, perfectamente definido, para que, para empezar, todo terapeuta sepa a qué se dedica cuando trata de evaluar la depresión y la ansiedad. ¿Qué es lo que hace de verdad? Porque, joder, es que si no, con fármacos que son para otras cosas, pues no, creo que no. Es mejor esto. Es decir, cómo hace cada ser humano su depresión y su ansiedad. Y son lecciones que, como todo el mundo me está pidiendo que hable de la ansiedad, pues la tengo aquí. Pero, joder, como ya estaba preparado para hacer, pues sí, estas lecciones, siempre cuando las termino, la esquizofrenia o la psicosis en general, me parece que son tan insuficientes y son, sin embargo, tan anchas y tan claras y tan enormes que nunca estoy conforme. Por eso, criticarme lo que no haya hecho bien. Eso. Pero criticármelo bien, porque cuando me criticáis es como si os criticáis a vosotros. Entonces, que así es como hay que trabajar. Todo lo que yo sé, tengo que transmitirlo. Y lo que no sé también. Así que espabilarse todos, y tú, Félix Irigoyen, espabilate el que más. Pero lo vamos a hacer honradamente. La osteoporosis es una lesión que es una enfermedad sistémica. Son todos los huesos del cuerpo los que la sufren. Pero se caracteriza por una disminución de la masa ósea y de la microarquitectura ósea, lo que supone un aumento de fragilidad de los huesos y del riesgo de sufrir fracturas. Entonces, he escrito una nota entera sobre la frecuencia de las fracturas y sobre lo que opina la Sociedad Española de Reumatología y sobre la diferencia que va de la reumatología de una sociedad a otra, de una dieta a otra. Bueno, ya he escrito, pero tengo necesidad de ir a lo importante. En la medicina tradicional china se reconoce que hay factores genéticos que hacen que unas personas sean de hueso más frágil que otras. Por otro lado, también de todo lo que he dicho, hay testimonio de que dietas diferentes y patologías diferentes acompañan la osteoporosis. Pero lo que dice la medicina tradicional china, y yo me asiento en ese conocimiento como lo más importante, es que el hueso entero degenera y se altera por las siguientes cuestiones. Primero, porque cuando hay una situación de anergia, de frío interno, cuando el paciente, mujer o hombre, está más cansado, cuando tiene vacío de chi general, es decir, de nuevo repito, vacío endocrino, vacío neuroendocrino, vacío absortivo, vacío hepático, todos esos vacíos juntos, todos constituyen una fatiga general en cuyo espacio, cuando se junta sobre todo con cierta anemia y cuando encima se constituye un cierto hipotiroidismo, una insuficiencia simpática, con todo este cuadro
la enfermedad del hueso, la osteopenia en general y la osteoporosis en particular va a ser más evidente. Por tanto, tenemos que encontrar una fórmula fitoterápica que actúe sobre el chi general decaído, 2, sobre el vacío de sangre, anemia o preanemia, sobre todo de larga duración, y finalmente, con todo ello ligado a un vacío de yang digestivo, es decir, a una inapetencia o malabsorción, como he dicho, o mala digestión. Como consecuencia, ese cuadro que cuesta 2 minutos cerciorarse de él, supone que ya está constituyéndose un terreno propio para hacer una osteoporosis. En segundo lugar está cuando hay un estancamiento de sangre y chi, que nos encontramos frecuentemente en patologías de todo tipo. El estancamiento de sangre es que la sangre dispone de un plasma sanguíneo muy cargado de albúmina cedida por el hígado que empegosta el plasma al endotelio y a las células propias de la sangre, paralizando en algún momento el flujo o enlenteciéndolo es bastante. Y el estancamiento de chi es un bloqueo enzimático que se constituye en el propio hígado y en todo el ámbito digestivo y hepático como una sensación de preansiedad, que es lo primero que los que me preguntáis por la ansiedad tenéis que aprender. El estancamiento de enzimas en el hígado. Eso no se estudia. Mis hijos estudian el MIR. Bueno, bien, vale. Pero a la hora de entender cuáles son las cuestiones, eso no vale para nada. O vale para menos. Bueno, que no sé. Vale para lo que valga. Pero ha llegado la hora de entender al ser humano en su integridad. Entonces, en esa situación de estancamiento de sangre y chi, de enzimas, producido por emociones, y que son las que producen ese bloqueo, un bloqueo totalmente mecánico, como el del bandoneón. Cuando quiere el artista pararlo, lo para y se para. Y cuando quiere empezar, se empieza a mover a sí mismo, sin más. Pero ahí no son las manos del acordeonista, son las manos, son la emoción del sujeto quien lo mueve. Y cuando alguien se concentra en relajar el hígado, que se relaje, hay un ejercicio que debiera aprenderse en primero de medicina, o si no, a primeros de los primeros días del MIR. Esa cuestión esencial. Por tanto, se dice en medicina interna, la osteoporosis se produce primero cuando fallan los estrógenos, es decir, en biologías de posmenopausia, puesto que a la mujer se le atrofian los ovarios y no produce estrógenos ya. Y si no produce estrógenos, pues entonces el transformador de los osteoblastos en osteocitos se enlentece. El impulsor de los osteoclastos para hacer más debilidad ósea se estimula, sin embargo, pero cuando fallan los estrógenos en la menopausia, falla el inductor del transformador bioquímico del osteoblasto en osteocito y se debilita el hueso sin más
Segundo, malabsorción intestinal. Cuando no se absorbe lo adecuado para estimular esa génesis del hueso, pues se induce osteopenia y por tanto osteoporosis. Cuando la edad en avance pues, debilita todos los chis y todos los síndromes, colocando por lo tanto al sujeto a más osteoporosis. Cuando la genética también es un factor que está ahí. Cuando hay hipogonadismo, fallan los estrógenos también. Y por último, cuando hay tabaquismo, cuando alguien bebe alcohol, cuando alguien tiene hipotiroidismo, también el metabolismo óseo se debilita. Pero eso es un aporte de la fisiología. Todas esas 10 causas ya las sé. Pero luego también está cuando en medicina interna se estudia a una mujer que ha tenido una fractura y amenaza a tener más, y de que con la siguiente fractura de cadera se le vaya la vida, entonces en esa situación, bueno, se estudia esto, y de estrógenos qué tal, y la malabsorción qué tal, y la edad, bueno, no me digas nada, ya tienes 80 años, y la genética, y el hipogonadismo, y el hipotiroidismo, y de esas 10 lesiones, alteraciones que produce el sujeto o la mujer, que se deduce un riesgo, ese riesgo muy bien. Pero a veces, y por eso se dan fracturas, estos 10 datos son más o menos bien, salvo algunos, la edad, ya sabemos, pero la edad sabe Dios cómo intervendrá en el riesgo que tal persona tiene. Entonces, se queda eso en una protección de esa persona mayor con riesgo en un diagnóstico moderadamente difuso y moderadamente inútil. A mí me parece que lo que hay que determinar con esa persona es vacío de yang, de bazo, y es decir, gente que no come bien, pero no porque la comida sea inapropiada solamente, que también, sino porque no come la cantidad adecuada, porque es un inapetente. Segundo, porque tiene un vacío de chi, de riñón, es decir, un vacío esencial, propio de la edad y propio de una constitución determinada, pero con fatiga y cansancio. Y cuando come, se agota de comer rápidamente, porque aunque puede digerir moderadamente bien, no puede absorber bien. Si tiene un vacío de sangre, y llamo vacío de sangre no al que comienza con 4.400.000 hematíes en un ser humano por milímetro cúbico, de manera que un hematíe menos sea algo a tener en cuenta por la medicina interna, pero ya con 4.500.000 no hay que tenerlo en cuenta. No, ya no. Es todo ese espacio en donde hay cierta debilidad hemática, cierta debilidad también de cualquier factor sanguíneo, tanto de la línea roja como blanca. En esa situación, el problema de la osteoporosis va a ser mayor. Por tanto, tengo que saber si también hay estancamiento de sangre y chi. Y una cuestión muy importante, humedad en frío, es decir, una edematización, pero en frío, con un cierto frío, tanto en mocos que se caen moquita como el agua, como en la necesidad de no beber agua fría nunca, puesto que no solamente hay un frío, hay un edema en todo el digestivo y una cierta débil absorción intestinal incorrecta
ya sabéis cómo se diagnostica cada paso. Y quien se proponga conseguir el oficio, hay que proponérselo lentamente. Es decir, sin dejar ni un día de hacer esto, pero sin permitir que haya angustias que interfieran, ni depresiones, no. Se tiene que hacer siempre con el ser humano enfermo en la cabeza. Se empieza a aprender a ser médico y chino, y se empieza a pasar consulta en el mismo día, en el mismo momento, a hacer la misma cosa. Porque el aprendizaje supone el oficio. Por lo tanto, la osteoporosis es una situación que investiga las causas en medicina tradicional china de forma muy rápida y esencial. Y se encuentran los remedios muy rápidos y esenciales para conseguir cortar un proceso depauperante del hueso pronto, rápidamente, para hacer mucho. Finalmente, quiero terminar esta clase, primero porque me dicen que no hay tiempo, pero bueno, todavía tengo algo de tiempo. Una patología esencial que todo el mundo tiene que dominar bien hasta donde se pueda es la próstata, porque ni siquiera puedo decir prostatitis aguda o crónica, que también, ni siquiera hiperplasia benigna de próstata o adenoma benigno de próstata, que también hay que saber. Pero como el ámbito de la próstata es socialmente, por un lado, las cosas están así. A los 60 años empieza un 55% de la gente a constituir el terreno que en medicina tradicional china terminará por ser un cáncer de próstata. A los 60 años. Pero es que a los 70 años casi el 70% de la población tiene una predisposición cristalizada ya de acabar teniéndolo. De momento no tiene factores ni del antígeno que lo expresa, ni de ninguna otra sintomatología, pero ya tiene factores que están constituyéndolo. A los 80 años tiene todo el mundo, bueno, no sé, muchos. Pero te aseguro que dicen en China que a los 80 años no hay nadie que no tenga cáncer de próstata o esté en situación muy preparada para terminar haciéndolo. Estamos, por tanto, una cosa que no es cuestión de buena suerte, ni de lotería magnífica, ni de nada de todo eso. ¿Qué coño? Simplemente es un dato que está marcado en la biología humana. Y mi propuesta es enterarme de esos marcajes para ver qué podemos hacer o qué hacen en el hospital de China, porque en el hospital de China no hay. ¿Cómo que no hay? No sé, algo de cáncer de próstata habrá, seguro que hay, pero eso que me cuentan de que de 141 que yo escribí mi libro del cáncer, ahora ha subido 141,6 a 151 las personas, los hombres que en Estados Unidos hacen cáncer de próstata, de los que se mueren, los que se mueran, que no quiero ni contarlos ni recontarlos, pero que es una especie de ejército. Los americanos, no sé. Es que de ese 151, en España se presentan entre 45 y 55. Distintas estadísticas lo avalan así. Pero es que en China es que no hay. Es que no hay. ¿Cómo que no hay en China? ¿Por qué no va a haber? Habrá igual que aquí, ¿no? En proporción que cambiará lo que cambie según la dieta y según cosas, pero no en hospitales de China
no hay un grupo de control, no hay un ambiente de cáncer de próstata. A mí me parece que este dato que estoy dando amerita una reflexión sobre qué hacen. Joder, algo harán. ¿Qué pasa? Que los chinos son distintos. No los veo, a mí me parece que son iguales que nosotros. Sí, no sé. Antes decía que eran simplemente la diferencia está, pues no sé, en que son más pequeños. No son más pequeños. Ese que está viéndome ahí y yo, estuvimos allá y estábamos en un aeropuerto donde había no sé cuántos millones de personas andando por una cinta que iba por debajo de otra, que a su vez iba debajo de una tercera, y no había ni un gordo ni un grande. Pero de pronto empezaban a venir tíos grandes de 2 metros, no sé, es que como es un mundo tan formidablemente amplio y ancho y alto, que hay de todo. Bueno, no había ni un gordo. No. Y no había ni bajos y altos de todo. Por tanto, no sé, igual que aquí, parecido. Pero hay una cosa, que la experiencia clínica de aquí y la china se juntan y parecen observar lo mismo, que es que hay una serie de síntomas que son propios de allá y de aquí. A ver qué hacen con esa experiencia en la medicina china y qué hacen en la medicina occidental. En ambas hay como síntoma más frecuente la dificultad en el inicio miccional. 2. Fácilmente asintomático. 3. Aumento de la frecuencia de la micción. 4. Aumento de la urgencia miccional. 5. Pérdida de peso y fatiga fácil. 6. Dolor óseo. 7. La fosfatasa ácida prostática, que está señalando ya una metástasis, por tanto, la debemos extraer, ya lo pongo. Después, el PSA, el antígeno que muestra células tumorales en trabajo, y sobre todo eso, pero con esa certidumbre sobre una prevención que pudiésemos proponerle al enfermo, ¿qué había que hacer? Esa situación, que es obvia en cualquier varón, en cualquiera, en todos, donde un tiempo que advierte de hipertrofia de próstata o de adenoma benigno de próstata e incluso de cáncer de próstata. Ahí están los siguientes parámetros muy fáciles de determinar. Estancamiento de chi y de sangre. Es decir, en el ámbito prostático hay un estancamiento de chi, de enzimas, proveniente de emociones alteradas, miedo, frustración, amargura, desamores, que inducen un estancamiento de enzimas de muy difícil drenaje. Con un estancamiento de sangre, el paciente tiene estancamiento de sangre en lengua y en cualquier otro lado, las manchas, las rojeces y los hematomas marcan eso, la lengua también. Por eso cada cuestión es esencial en un diagnóstico como este. Y cuando hay estancamiento de chi y de sangre, que todos, muchos ya sabéis diagnosticarlo directo y sin duda alguna, en un minuto, establecéis ya una situación de cómo está la próstata que empieza a alterarse. Una
depresión del hígado con vacío de sangre, que ya he contado, con un vacío de chi y un estado de meses de estar en un decaimiento fácil por nada y de fatigas mayores que las que uno considera que son lógicas en una circunstancia vital o en otra. Después, el vacío de yang de riñón. Bueno, uno ha llegado, no tiene yang. A partir de los 50 es frecuente esta situación. Se inicia un periodo de frío. Preguntarle al sujeto si este invierno que ha pasado ha sentido más frío. Yo en Pamplona sentía más frío un año al anterior, últimamente. Estoy perdiendo vitalidad glandular. Aquí no, en Málaga, no tengo nunca frío. Pero yo estoy perdiendo yang, como es natural. Y como es obvio, sobre todo en mi friolerismo, en mi insuficiencia digestiva. Ya no puedo comer lo que me da la gana, sino muy seleccionadamente y poco, con muchas cosas que no quiero. No es que me caigan mal, no me caen mal porque no me las como, pero obviamente si me las comiera sería una bomba para mí, aunque como de todo lo que me ponen, repito, a sabiendas de que tiene que ser así. Bueno, ya me entendéis, todo sin que pierda más. Después, un vacío de chi digestivo, es decir, evaluar el terreno en el que yo puedo a cualquier persona solo viéndole la edad y viéndole cómo es, y si le pregunto a 3 cosas y me dice cómo está cansado y lo que ocurre y cómo come y ya me basta para saber que es alguien que va a tener un cáncer de próstata porque así es la vida, ya lo dicen los oncólogos del mundo entero, pero además ese más precisa y rápidamente, y que por tanto hay que hacer algo. Y es muy fácil, es recetar P900, 3QH y no sé si algo más, la D94, de manera que tengo garantizado una estimulación del chi y por otro lado un drenaje enzimático en la zona prostática, desde luego, que salta un remedio que es rápido y sencillo y fácil. Algunos amigos míos en Bilbao, en Euskal Herria, están tomando esto todo el día, simplemente porque son mayores, siempre. De esa manera prevenimos la próstata. Ahora, una vez que prevenimos la próstata, cabe tener ciertas precisiones sobre hiperplasia benigna de próstata, que es una cosa de la que es muy difícil también de salvarse. Hiperplasia. ¿Qué ocurre? Que la glándula entera, sin especificar si un nódulo o es la parte periférica de la glándula o en el interior, la glándula está situada a tamaño de una castaña un poco grande, situado debajo de la vejiga y en el entorno de la uretra. Bueno, en ese espacio eso resulta que va creciendo. Conviene todo el mundo, este es un magisterio que debe enseñarse desde el aula del magisterio médico general a todos los seres humanos, a los hombres, a todos. Pero pues es que hay que hacerlo. Entonces, en esta situación, la hiperplasia benigna de próstata supone todos los síntomas que hemos dicho, que era una pérdida del calibre y de la fuerza del chorro urinario, un retraso en el inicio de la micción durante unos segundos, esperando segundos o minutos, esperando a que llegue la micción, con un goteo post-miccional, con una situación de vaciamiento incompleta y a veces retención urinaria. Todo esto en quien lo tiene amerita
una búsqueda específica de un remedio que solvente todo ello, garantizándote entonces que la hiperplasia, el crecimiento de la próstata que se está produciendo, deja de producirse. Es decir, esa hinchazón natural, que ya he dicho que el adenoma benigno de próstata se produce por estancamiento. Lo mismo que ocurre cuando quieres proteger a alguien o a ti mismo de un prostatismo, de el que sea. Así se trata de alguien mayor que no tiene lesión precisa de la próstata, pero ya vale la pena hacerlo, a si está diagnosticado con hipertrofia benigna de próstata, incluso con adenoma benigno de próstata, ya hay que pensar que el estancamiento de chi y el estancamiento de sangre, más una posible flema, con la anatomía patológica de la hiperplasia de próstata, dice que dentro de la glándula hay un material mucoso dentro, mucosidad. Por tanto, la acumulación de enzimas, la acumulación de agua, la acumulación de sangre y de mocos está induciendo una cuestión en la que se está cociendo lentamente la transformación de la glándula en algo que puede dar pie a una célula tumoral en cualquier momento. Por eso la protección de esta situación es tan básica, tan simple. Y por eso, pues, ¿cuál es la causa que hay en China para que haya tan poco? No hay, porque no sé si esta estadística es correcta. Yo sé de hospitales que no pueden establecer criterios ni normas porque no hay cáncer de próstata. Ahora, ¿eso por qué es? ¿Por qué? ¿Y cuál es el magisterio que viene? Simplemente no permiten que se hinche la próstata porque están todo el día tomando entre todos las infusiones que toman durante todo el día. Yo me acuerdo perfectamente como en una de esas anchas avenidas de Hefei, la capital de Anhui, pues es que no sé cuántas motos, esas moticos que son como avispas con un pequeño motor en la rueda, que van, no sé, cientos de miles. Esa ciudad hace 22 años tenía 300.000 habitantes. En 22 tiene 4,5 millones. Entonces, ahí se han construido de la noche a la mañana una cantidad inmensa de avenidas y rascacielos que están por esas avenidas, van al trabajo cada día a las 8 de la mañana. Un montón de cientos de miles de personas en moto, en una moto con un motor como el de una manzana, que ponen ahí en la rueda de delante, no sé cómo. Pero, no sé, ellos van. Todos juntos meten un silbido, como un silbidito. Pero cuando llegan al semáforo se paran. Y al pararse, no sé cuántos del grupo, pero igual la mitad o la cuarta parte, sacan una especie de termoplástico transparente con una caleza fácil y tendrá medio litro y es un líquido transparente en el que flotan una serie de piezas minúsculas de ciertas plantas y echan un trago bien fuerte de esto. Uno lo guarda el susurrón de su bolsillo hasta otro rato y están todo el día tomando esto. Esta es la razón exacta de cómo son las estadísticas sobre cualquier patología en China. Esta es la razón. No es tanto un preparado como otro, sino son miles de preparados que están en la cultura china. Esa es la razón, que simplemente se beben
la fitoterapia, se beben las plantas medicinales, pero no unas ni otras, sino estas, aquellas, otras, siempre como un té que está dirigido por el Tao, sí, pero también por la cultura china. Y la cultura china está en la certidumbre de que la tierra es ellos mismos. En China se llama, a la tierra se le llama China. Esta especie de afinidad, que no es exactamente religiosa, porque si fuera religiosa supondría una supeditación, una especie de esclavitud. No es esto. Simplemente ellos son la tierra es ellos mismos a la vez. Y entonces ese encuentro de la tierra y del aire y del viento, desde luego, y del agua, y del verano y del invierno, ese encuentro con ellos mismos es el que inspira su búsqueda de la salud. A mí, enseñar las bases de la medicina china no me parece que me cueste mucho, pero describir este íntimo encuentro de la cultura china con la tierra, con el aire, con el viento, con el agua, con el calor y con el frío, me cuesta más. Bueno, me dicen que me tengo que ir callando. Me queda por definir, la hiperplasia benigna de próstata. Cuando me empeño en eso, debo aprender 7 terrenos distintos, fabricantes de todo ese hipertrofismo de la glándula, como está, sobre el que vale la pena tomar medidas. Y finalmente está el estudio de cómo se hace el cáncer de próstata en biología, tal y como la medicina tradicional china enseña a todo el mundo, que habla de 7 terrenos que son muy semejantes, pero no idénticos a los que expresan la hipertrofia benigna de próstata, y desde luego más minuciosos y detallados que lo que expresa cualquier prostatismo. También hay una lección para el prostatismo agudo y el crónico. Pero esto son temas, el enfoque de la próstata en general es algo que todos tenéis que abordar. Entonces vamos a ir avanzando en este magisterio que está resultando para muchísima gente más fascinante todavía que para mí, porque me cuenta la gente unas cosas que son verdaderamente, pues no sé, que yo mismo, pero joder, sí, maestros de medicina china hay todos los fines de semana en todas las ciudades de España, no sé, igual 1000. Entonces, ¿por qué esta es un poco especial? No lo sé, pero hay una. El hecho de asociar la medicina tradicional china sin deterioro de sus principios ni un ápice, con el conocimiento de la fisiología occidental sin deterioro a su vez ni un ápice, constituye un conocimiento que a mí me parece esencial, que marca una parte de la medicina del siglo XXI, pero que debe marcar toda la medicina del siglo XXI. Yo hasta el último día de mi vida voy a luchar por él. Y hasta entonces, que paséis una tarde magnífica y no sé cómo mandaros a todos un abrazo de verdad, como digo siempre, como si fuerais parte de mí, de manera que cualquier crítica que me hagáis, dar por hecho que la voy a considerar una ayuda que me dais. Un abrazo a todos. Hasta luego, Tony. Que estéis muy bien.